el pecado que habita en mí. Romanos 7:17. Eso es lo que vamos a estar considerando en este video. Romanos capítulo 7 tiene algunos versículos que son controversiales. Hay personas que tienen dos diferentes opiniones y no se está entendiendo bien qué es lo que está pasando en este capítulo. Algunos ejemplos son estos. Por ejemplo, en Romanos 7:14 dice: pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Luego, en Romanos 7:15, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. En el 7:18, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Continúa el 18, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Y el 7:19, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Este es el argumento que hay en este libro, porque Pablo dice yo. Está hablando de él mismo y está hablando en tiempo presente. Yo estoy. No yo estaba, sino que yo estoy. Está hablando en tiempo presente y está hablando acerca de él. ¿Qué está pasando aquí? Él está hablando acerca de su experiencia como cristiano o está hablando de su experiencia cuando no era cristiano. Esa es la controversia de los argumentos que hay con este capítulo 7 de Romanos. Las dos ideas, no siendo cristiano y siendo cristiano. ¿De qué está hablando Romanos 7? Vamos a considerar esta. El uso de frases como las que vimos todas anteriores, así como estas: estoy vendido como esclavo al pecado, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita, soy un pobre y miserable, todos los versículos que vimos anteriormente. Está hablando de una persona como que si no fuera cristiano. Entonces está la idea de que o Pablo está haciendo una personificación para darse a entender, o es su propia situación. Ese es el argumento de las dos ideas. Estas afirmaciones no parecen describir la experiencia cristiana. El contraste entre el capítulo 7 y 8 hace difícil creer otra cosa. ¿Por qué? Porque el 8 está enfatizando acerca de vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Y aquí enfatiza en la naturaleza pecaminosa. Hay un contraste. Uno habla una cosa y el otro habla otra cosa opuesta. Entonces, comparándolo con el 7 parecería que estuviera hablando de una persona que no es cristiana. El problema de que la conversación termina en miseria espiritual. Al final, pobre de mí, miserable de mí, hablan. Al final del capítulo. O sea, que termina en una miseria. Entonces está la idea de argumentar de que está hablando de una experiencia de una persona no siendo cristiana. Esa es una opinión. Ahora vamos a ver esta. El uso del tiempo presente en todo el pasaje. De estoy, yo. Habla del tiempo de ahora, de cuando Pablo está hablando y se pone él de ejemplo. Como diciendo de que está hablando de una experiencia cristiana. Luego, la opinión humilde que Pablo tiene de sí mismo, pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Como diciendo que está hablando de su experiencia cristiana. Su respeto a la exaltación de la ley de Dios, para enfatizar esta idea. Cuando dice en el 7:14, sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Está defendiendo la ley. Entonces se piensa en esta idea de que tiene que ser cristiano porque un no cristiano no defendería la ley. Luego, en el 7:16 dice, ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Otra vez, defendiendo la ley. Y por último, lo de situar este pasaje en el libro de Romanos. Justo está ahí, donde Pablo está hablando y enfatizando en la santidad y el crecimiento. Entonces, por eso se dice de que está hablando de una experiencia cristiana, viniendo contra esta que dice que no es cristiano. Ahora, ¿qué piensas tú? ¿De qué está hablando Pablo en Romanos 7? ¿De una experiencia cristiana o de una experiencia de una persona que no es cristiana? Es un argumento de siglos, pues.
Vamos a considerar algo más. La licencia para pecar. Muchas personas han utilizado este versículo de Romanos 7. No sé si ha pasado contigo. En Romanos 7:20 dice: y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Mira lo que dice: ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¿Ah? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Pablo dice eso? Porque tengo una licencia para pecar, sin respetar el contexto. Seguimos adelante, comparando 7 y 8. Romanos 7 es una introducción a Romanos 8. En el griego no existen capítulos ni versículos. En el griego el 7 continúa al 8, sin cambiar la idea, sin nada. El argumento que lleva aquí lo quiere llevar hasta aquí. Es una idea completa. 18 veces aquí en el capítulo 8 aparece la palabra Espíritu Santo y dice qué es lo que hace cada una de las 18 veces. Porque es una continuación. Aquí hay un problema y aquí está la solución. Hay andar en la naturaleza pecaminosa y andar en el Espíritu. De aquí, lo lleva aquí, da una solución en las 18 veces que utiliza la palabra Espíritu Santo. Luego, y justo complementa la deficiencia del capítulo 7. Estas 18 veces, en Romanos 8, que habla del Espíritu Santo, está complementando las ideas en el capítulo 7 de Romanos. Todas las ideas que están ahí, que parecen contradictorias, las está corrigiendo. Romanos 8 comienza con una conclusión. Por lo tanto, o sea que todo esto que está llevando aquí, toda esta idea, aquí empieza la conclusión. O sea que esta idea no se puede aislar de esta, es continua. Por lo tanto, porque va a entrar a una solución. Esta página está en la descripción del video y la puedes bajar ahí. Aquí está el capítulo 7 y aquí está el capítulo 8. Esto es una idea nada más. Vamos a hacer un estudio personal. Cada vez que utiliza la palabra Espíritu Santo, las 18 veces en todo el capítulo, está corrigiendo aquí lo que se está diciendo. Por aquí un ejemplo. No lo contradice, sino lo está complementando. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y entonces en el 8 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aclarando la idea de que esto se acabó, porque la solución es esta. Aquí está el problema en el capítulo 7 y aquí está la solución en el capítulo 8. Otra vez 18 veces hablando del Espíritu Santo y dice qué es lo que hace. Seguimos. Gálatas 5, 16 al 18. Aquí continúa la misma idea del capítulo 7 de Romanos, pero en otro contexto. Resume la idea otra vez. Vamos a verlo. Dice: así que les digo, otra conclusión, esta es una conclusión, está hablando varias cosas aquí anteriormente y aquí entra la conclusión. Así que les digo, vivan por el Espíritu. Fíjate que no dice vivan en el Espíritu, sino vivan por el Espíritu, o sea, guiados por Él, obedeciéndolo a Él. Vivan por el Espíritu y, esta es una consecuencia, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Tremendo lo que dice este versículo. Causa y efecto. No está diciendo y no sigan, sino un resultado, y no seguirán. ¿Por qué no seguirán? Por el vivir por el Espíritu. No seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y entonces aquí habla la misma idea de Romanos 7. Porque esta desea, ¿cuál es esta? La naturaleza pecaminosa. Esta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. La misma idea de Romanos 7, pero aquí lo mezcla con el Romanos 8 cuando nombra el Espíritu.
Y concluye, pero si los guías del Espíritu no están bajo la ley. Los guías del Espíritu. Y la pregunta es, ¿cómo ser guiado por el Espíritu Santo? ¿Cómo me guía? ¿Cómo vivir por el Espíritu? Mucho se habla de vivir en el Espíritu. Tú oyes eso por todos lados. ¿Cómo se vive por el Espíritu? Se habla de vivir en el Espíritu, pero no se habla del cómo. ¿Cómo? Y otra vez dice por el Espíritu. El que guía es Él. Él es el que guía, nosotros lo obedecemos. ¿Cómo se vive por el Espíritu? Otra vez, la solución está justo en Romanos 8:5. Interesante eso. 8:5 dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, esto es un contraste. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. ¿Cómo se vive por el Espíritu? Fijando la mente. ¿Ve? Los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Y esto funciona y esto da resultado y nosotros tenemos esa experiencia. ¿Por qué? Porque nosotros fijamos la mente en los deseos de la naturaleza pecaminosa. Por consecuencia, esto tiene que funcionar también. Y eso es vivir por el Espíritu. Que fijar la mente, poner nuestra mente en lo que Dios dice, en la palabra de Dios y en todo lo justo, lo puro, lo amable y todo lo que hay virtud en ello. Lo leemos otra vez. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza y por supuesto van a llevar a cabo esos deseos porque están fijando la mente en ellos. En cambio, contraste, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos, ¿ves? Deseos y deseos. Fijan la mente en estos deseos y fijan la mente en estos deseos. ¿Cuáles deseos? Del Espíritu. Y eso funciona porque nosotros fijamos nuestros deseos en la naturaleza pecaminosa. Eso es andar en el Espíritu, por el Espíritu. Conclusiones. Romanos 7 habla de la experiencia cristiana de Pablo y la nuestra. Romanos 7 es la introducción a vivir por el Espíritu Santo del capítulo 8. Así como fijamos la mente en los deseos de la naturaleza pecaminosa, debemos fijar la mente en los deseos del Espíritu. Gálatas 5:16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa.